porque de vez en cuando es bueno hablar de personajes que no son superhéroes. Tenemos Thunderbolts, aunque después se convierten en superhéroes. Eso no me lo esperaba. Sinopsis. Tras caer en una trampa mortal, un equipo de antihéroes poco convencionales se embarca en una peligrosa misión, obligados a enfrentarse a las aristas más sombrías de sus pasados. Y pues bueno, creo que personaje principal está Yelena porque es en la que más se enfocan. Y pues bueno, si vieron la última película de La Viuda Negra, pues podrán darse cuenta que al final Yelena termina trabajando para Valentina, haciéndole como pues misiones especiales. Resulta ser que Valentina le tendió una trampa para deshacerse de ella, y no solamente de ella, sino de otros antihéroes que trabajaban para ella. La idea era que se deshicieran de ellos mismos entre sí. Una pequeña lucha y listo. Desafortunadamente se dan cuenta de esta situación y ahora van a tratar de sobrevivir, formando un equipo bastante nada convencional. Y para acabarla, alguien más se une al equipo, un ser llamado Sentry, que parece bastante introvertido, pero que resulta ser que experimentaban con él, así que tiene ciertos poderes que no se imaginaban que este personaje iba a obtener. Y bueno, en este equipo pues tenemos a Yelena, quien ya sabemos toma el lugar de la Viuda Negra. Está Bucky ya sabemos quién es. Tenemos a el Guardián Rojo, quien es como tipo Capitán América pero de otro país. Además de que es pues prácticamente el papá de Yelena, no biológico pero sí es como su padre. Está US Agent, que pues si vieron la serie de Capitán América y Bucky podrán darse cuenta que era el que iba a tomar el lugar de Capitán América. Sin embargo pues pasaron cosas y terminó siendo el relegado de. Está Ghost, que ella aparece, si mal no recuerdo, en la segunda película de Ant-Man, y que también de cierta forma es un ser incomprendido y que experimentaron con ella. Podríamos decir que también está Taskmaster, sin embargo pues esa se nos fue en la primera escena prácticamente de la película, entonces hasta ahí queda el equipo. Bueno, también está Bob o Sentry, pero al principio no saben sus poderes, entonces es como hay que proteger a Bob. ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Creo que esta película trata de profundizar mucho en la cuestión de las emociones, del pasado, del cómo a veces precisamente el pasado te marca de cierta manera y puede que ese mismo pasado sea el que haga o provoque que te estén señalando o juzgando. Todos estos personajes tratan de sobrellevarlo y tratan de continuar con su vida, pero obviamente no pueden llevar una vida quizá normal. ¿Por qué? Porque traen arrastrando ciertas cosas y es evidente que no son muy bien queridos por la sociedad. Entonces por eso terminaron trabajando para Valentina, porque fue la única que de cierta manera los aceptó tal cual eran. Sin embargo, ella misma los traiciona y quiere que se destruyan. Entonces ya ahí tenemos un pequeñísimo conflicto. Además de ese pequeño detalle, y gracias a Sentry, creo que nos habla mucho de la salud mental, del pasado y cómo no lo superaron, simplemente trataron de ocultarlo en lo más remoto de su conciencia, o más bien de su inconsciente, para no volver a saber más de ello y que no les genere culpa. Sin embargo, gracias a Sentry aparecen en ciertas escenas o imágenes de su pasado, las cuales tienen que enfrentar una y otra vez para poder salir de ahí. Es decir, nuestra propia cárcel podría ser nuestro propio pasado y lo que nunca terminamos o concluimos o le dimos un cierre a ese ciclo. Y claro que sí. Creo que si bien también nos habla de aprender a vivir con quien eres. Al final de cuentas, pues ahora sí que cada uno sabe lo que trae en su morralito, ¿no? Cada uno sabe lo que hizo, cada uno sabe lo que es. Pero eso no significa que debemos de ser señalados o juzgados. Y bueno, al final creo que si hicimos algo bastante malo es la ley quien nos debe de juzgar y no la misma sociedad en sí. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos, hay ciertas sociedades que juzgan o que critican inclusive por una situación normal o que nosotros veríamos como normal ante el público como tal. Entonces creo que nos muestra mucho eso, el aprender a vivir con quien eres, aprender a hacer las paces contigo mismo, a quererte, a superarte, a aprender de ti y mejorar. Creo que básicamente esa es la idea o
el trasfondo de esta historia. Actúas en forma extraña últimamente. Eso sí, creo que a pesar de tratar de darnos esta profundidad o este mensaje subliminal de el cuidado de la salud emocional y mental, además de ello sí maneja un humor muy similar, creo yo, al de las primeras películas de Marvel, al de las películas por las cuales varios de nosotros nos enganchamos. Creo que si bien todos lo sabemos, Marvel empezó a perder un poquito, muchísimo el rumbo. Aquí en esta trata de mejorar en esa cuestión y creo que lo logra en parte. Al menos en la cuestión del humor y demás, sí lo logra. Yo no lo entiendo. La historia como tal, cuando la empecé a ver, me gustó mucho. Se me hizo muy ligera, con ciertos chistes, burlándose entre ellos mismos, de ellos mismos y de las situaciones que han vivido, usando cierto tipo de sarcasmo. Me agradó mucho cómo se fueron acoplando, cómo fueron llevándose pues hacia tratar de lograr hacer bien las cosas. Esa parte me agradó bastante. Creo que sí me enganchó bastante también, pero debo admitirlo que eso fue la primera mitad. La primera mitad se me hizo muy bien, se me hizo muy entretenida, muy ligera. Sin embargo, creo que cuando pasamos a la segunda parte, que es cuando pues vamos a tratar de luchar contra el mal y bla 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 bla, siento que se les fue completamente de las manos. No supieron cambiar del tono gracioso al tono serio. Como que no supieron hacer ese cambio o esa modificación. Y terminamos así como de por el poder del amor y no sé qué tanto más. O más bien por el poder del guión, porque no hay otra cosa. O sea, como que hacen el cambio de manera muy abrupta. Como que de repente dices, ok, y como si hubieran cortado partes, pero en la segunda mitad. La primera mitad me parece muy bien. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiota! Al ser una película de este tipo, obviamente tenemos un final esperanzador, creo yo, pero sí creo que termina muy abruptamente. Sí creo que es como de ¿y ya? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? Me dejó más dudas que otra cosa. Repito, siento que iba muy bien, pero siento que la segunda mitad falló descaradamente. Se ve muy evidente. Y si alguien me dice lo contrario, requiero que me lo explique. ¡No ir otra vez a la cárcel! Y creo que por esas situaciones yo le daría un 7 de calificación. Repito, me gustó bastante la primera mitad. La sentí muy bien, muy ligera, muy tranquila, todo muy ameno. Me reí bastante, pero la segunda mitad siento que se les fue completamente de las manos. La villana también, como que ya no supieron para dónde acomodarla, qué hacerle. Entonces creo que ahí estuvo el pequeño detalle. Siento que sentaron bien las bases para un nuevo equipo, que hacen una buena química, manejan bien esta parte. Entonces eso está bien, pero la segunda mitad pues quizá hay que trabajar un poco. Pero bueno, ¿hay alguna otra película de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. ¡Qué buen servicio!